Crímenes imperfectos, Australia. ¿Servicio de emergencias? Un tiroteo. Alguien ha matado a mi familia. ¿Cómo dice? Alguien ha matado a mis padres, por favor, vengan. ¿Que alguien ha hecho qué? Han matado a mis padres de un tiro. Están sangrando en el suelo. ¿Desde qué zona me llama? No respiran. ¿Qué hago? ¿En qué barrio está? North Ryde. North Ryde. Sí. ¿Y han matado a sus padres a tiros, dice? Están tirados en el suelo. Con sangre por todas partes. Mi madre. No. Ayúdeme. Sí, lo haremos, lo haremos. Le mandamos una ambulancia ahora mismo. Ayúdeme. Los asesinatos de la familia González. Son cerca de las 12 de la noche del 10 de julio del 2001. Una noche invernal en North Ryde, un suburbio de Sydney. ¡Socorro! Seth González, de 20 años, sale corriendo de su casa presa del pánico y cruza la calle para llamar a la puerta de su vecino John Atamian. ¿Hola? ¿John? Ayúdame. Alguien ha disparado a mis padres. Están muertos. Les han disparado. ¿Qué quieres decir? ¿Les han disparado? Seth le suplica que le ayude a socorrer a su familia, pero John se resiste. Otro vecino, Shane Hanley, oye los gritos. Mi familia está muerta. Alguien ha matado a mi familia. Mis padres han muerto a tiros. Están todos muertos. Yo no he oído ningún disparo. Acaban de matarles a tiros. Y Seth iba diciendo: mi familia ha muerto. Les han matado a tiros. Me pilló tan de sorpresa que tardé un momento en asimilarlo. Seth, ¿qué ha pasado? ¿Qué está diciendo? ¿Entiendes lo que dice? Han sido dos hombres. He intentado perseguirles, pero no he podido alcanzarlos. Shane oye a Seth decir algo sobre que ha perseguido a dos hombres para atraparlos. Intentó seguirles corriendo, pero se le escaparon. Recuerdo mirar al final de la calle, esperando que nadie nos estuviera mirando. ¿Has llamado a la policía? Seth, tenemos que llamar a alguien, tenemos que llamar a la policía, Llamaré a una ambulancia. Seth, no vuelvas a entrar. Al final, John entró en su casa para llamar a los servicios de emergencia. Y yo me quedé fuera, intentando tranquilizar a Seth, algo bastante difícil. Finalmente, llegamos al camino de entrada. Y conseguí tranquilizarle suficientemente para que se sentara en el suelo. ¿Qué ha pasado? Dime, ¿qué ha pasado? Tengo que hacerles la respiración artificial. Cuando dijo eso, entramos corriendo en la casa. ¡Papá! Cuando Shane entra en la casa, Seth está ya arrodillado junto al cuerpo de su padre, Teddy González, de 46 años. ¡Papá! ¡Está muerto! ¡Papá! Seth. Cuando intenté levantarle, se giró y dijo: mamá. Y salió corriendo de la habitación. Yo le seguí hasta el lugar donde estaba tumbada su madre. ¡Mamá! ¡Háblame! ¡Mamá! Seth, déjalo. Mamá. Por favor, chico. Seth se lanzó sobre su madre y tiró de ella gritando: mamá. Seth, tienes que dejarles, chico. Mamá. Shane consigue apartar a Seth de su madre, pero se suelta y corre de nuevo hacia su padre. Papá. Seth, venga ya. Papá. Seth, venga ya, chico. Papá. No puedes hacer nada. Papá. ¡Fuera! Agarra a Seth histérico y se lo lleva afuera, donde John está esperando la llegada de los servicios de emergencias. Yo entré corriendo en mi casa para llamar al 112 y asegurarme de que habían avisado a la policía. Y a partir de aquel momento, estuve sentado al teléfono con el operador del 112 hasta que oí las sirenas. La policía no está segura de cuántas personas están muertas o heridas, ni si los asesinos están todavía en la casa. Un sargento de la policía y un paramédico de la ambulancia entran en la casa a oscuras. El sargento distingue el cuerpo de Teddy y saca la pistola.
Y mientras el sargento me cubría, yo me agaché y comprobé el pulso de la carótida o cualquier otra señal de vida. No encontré el pulso. Los dos hombres avanzaron con sigilo hacia la sala de estar a oscuras, donde la linterna reveló la figura ensangrentada de Loiva, la mujer de Teddy, en el suelo. La madre presentaba una gran laceración en el lado izquierdo del cuello, de 6 centímetros de largo por lo menos. Había seccionado todos los vasos sanguíneos principales, pero esta herida había sido posterior a su muerte, porque los vasos sanguíneos no habían sangrado. No había sangre en la herida, estaba perfectamente limpia, solo una herida abierta. Luego, en la primera planta, encuentran el maltrecho cuerpo de Claudine, de 18 años, acurrucado en un charco de sangre. La pared más arriba de su cabeza está embadurnada de sangre. Mientras tanto, afuera, el recién llegado inspector Mick Shee de la Brigada de Homicidios empieza a acordonar la casa. Lo primero que tuve que hacer fue encargarme de Seth. Acababa de encontrar a 3 miembros de su familia brutalmente asesinados. No entré enseguida. Primero solo quería ocuparme de la víctima, de la familia de la víctima, y notificar lo ocurrido a todas las personas involucradas. La brigada de perros policía empieza a registrar los alrededores de la casa, sobre todo en la dirección en la que Seth dice que han huido los intrusos, pero no encuentran ningún rastro. Lo que me sorprendió más de entrada fue lo limpio, lo aséptico que estaba todo en aquella casa, excepto por las 3 personas asesinadas y la sangre a su alrededor. Pero ninguna de estas personas había sido desplazada. Inexplicablemente se había producido muy poca actividad. Por ello todo era un poco extraño, distinto de lo que suele verse en este tipo de matanzas. Era muy, muy diferente. Sin testigos y con ciertas contradicciones ya evidentes, la policía se dio cuenta enseguida de que les esperaba una larga y complicada investigación. Teddy González había nacido en Baguio, en las montañas del norte de Filipinas. De orígenes muy humildes, se propuso muy pronto triunfar a toda costa, por lo que se esforzó al máximo en la escuela y posteriormente en la universidad. A los 20 y pocos años conoció a la hermosa Loiva Claridades y se enamoró al instante de ella. Recuerdo como si fuera hoy que durante el tiempo que fueron novios, mi hermana siempre estaba esperando que Teddy fuera a recogerla. Yo tenía alrededor de 11 años cuando todavía eran novios y era una niña muy observadora. Teddy estaba muy enamorado de Loiva, realmente enamorado. Y además era un hombre muy romántico. La pareja se casó en 1978 y pronto tuvieron 2 hijos. Primero vino un varón, Seth, y luego una niña, Claudine. Teddy trabajaba duro y utilizó sus ahorros para construir un hotel donde también vivía la familia. En 1990, un fuerte terremoto golpeó la ciudad y mató a miles de personas y destruyó el hotel. Teddy, Loiva y Claudine salieron ilesos, pero Seth, de 9 años, quedó atrapado bajo los escombros. Seth se quedó con una pierna atrapada bajo una viga. Y su padre, delante del hotel, dijo que no encontraba a su hijo. Y entró a rastras bajo los escombros y el polvo para rescatar a su hijo. Ante la disyuntiva de tener que empezar otra vez de cero, Teddy decidió emigrar a Australia, donde ya vivían varios miembros de la familia de Loiva. En 1993, tras cursar estudios adicionales, se estableció en Sydney como abogado especializado en inmigración. Teddy quiere que sus hijos se esfuercen al máximo en la escuela. Espera especialmente grandes logros de su hijo Seth y le presiona constantemente en sus estudios. La hija, Claudine, es muy querida entre familiares y amigos. Es generosa y cariñosa, siempre pensando primero en los demás.
En diciembre de 2000, tras años de duro trabajo, González se mudó con su familia a una espaciosa casa en North Ryde. Tan solo 7 meses después, el 10 de julio del 2001, esta casa será el escenario de su terrible y violenta muerte. La policía crea un equipo operativo especial bajo el nombre de Tawas para coordinar la investigación de los asesinatos. Tenía un equipo interdisciplinar porque en este incidente estaba involucrada una familia de origen asiático. Teníamos 2 miembros de la Brigada de Homicidios Asiáticos trabajando en nuestro equipo. La policía científica llegó a la casa y empezó a recoger las pruebas físicas en el escenario del crimen. Al parecer, los atacantes habían estado buscando algo. Como dato interesante, en todos los dormitorios, en el cuarto de Seth y en el cuarto de invitados, todas las puertas de los armarios estaban abiertas, pero todo su contenido estaba bien ordenado, doblado y en su sitio. Todo estaba tan ordenado que parecía en los estantes de una tienda. Por lo tanto, aquel detalle nos dio mucho que pensar en un primer momento. Si alguien hubiera buscado dinero o cualquier cosa de valor, lo lógico es que todo estuviera revuelto y tirado en el suelo. Junto al cadáver de Teddy aparecen las llaves de su coche y su portafolios, abierto y con todos los papeles desparramados. El suelo de baldosas estaba manchado de sangre. Parecía haberse producido un forcejeo, con huellas de zapatos en la sangre y huellas ensangrentadas alrededor. Curiosamente, al levantar el portafolios tirado al lado del cadáver, hay sangre debajo. Las pruebas forenses nos indicaron que la cartera había sido movida posteriormente, después del asesinato, después de que Ted hubiera sido apuñalado y una vez fallecido. Por tanto, tuvo que haber pasado algo con la cartera. Definitivamente, hubo algún movimiento posterior con el portafolios. Los objetos del bolso de Loiva también están desparramados junto a su cadáver, y al levantarlos también hay sangre debajo. En la habitación donde Claudine ha sido asesinada se aprecian las marcas de un bate o un bastón en la pared. Luego, en la planta baja, en un pasillo junto a la cocina, había escrito un graffiti en la pared. Eso era algo totalmente distinto de lo normal. Teníamos 3 personas asesinadas y grafitis racistas muy primitivos en la pared. Aquello no tenía nada que ver con los homicidios en los que había trabajado hasta entonces. En la ventana de la cocina, abierta, una mosquitera ha sido arrancada y destrozada. Más tarde, las pruebas forenses revelaron que la mosquitera había sido arrancada primero y que no la habían cortado antes de arrancarla, sino que la habían cortado después. La policía científica también me explicó que no era un método normal para entrar ilegalmente en una casa. No se actuaba así para entrar a robar. No hay rastro de arma homicida, pero faltan 2 cuchillos en un bloque para cuchillos en la cocina. La hija había sido atacada con un objeto contundente, con lo que parecía ser un bate de béisbol. Ninguno de estos objetos se encontró en el lugar del crimen ni en los alrededores. La policía empieza a interrogar a los vecinos y a las relaciones laborales de Teddy, esperando que alguien les pueda dar alguna pista. Capacidad. Seth da entonces otro paso. Pretende haber sido atacado, esperando que con ello la gente crea que los asesinos también van tras él. Dice que le han pegado y le han avisado de que no vuelva a hablar con los medios de comunicación. Cuando añade que los misteriosos atacantes también le han amenazado con atacar al resto de su familia, la policía, preocupada, decide que ha llegado el momento de actuar. Entonces la situación empezó a írsele de las manos y orquestó un montaje pretendiendo hacer ver que habían entrado en su casa y le habían secuestrado. En este secuestro también se había producido una horrible amenaza contra su abuela. Sin duda, teníamos ya suficientes pruebas para detener a Seth y eso es lo que hicimos.
Seth, como ya debes saber, has estado bajo la sospecha de estar involucrado en el asesinato de tu madre, tu padre y tu hermana desde hace ya bastante tiempo. Quiero informarte de que ahora estás oficialmente detenido. En junio del 2002, tras 11 meses de laboriosa investigación, Seth González es acusado oficialmente de asesinato. Esta mañana, miembros del equipo operativo Tawas, encargado de investigar la muerte de la familia González en North Rye, ha ejecutado una orden de registro en la que se han incautado algunas propiedades. Un varón de 21 años ha sido detenido y acusado de los asesinatos de la familia González, Teddy, Loiva y Claudine González. Sin embargo, transcurren meses de rifirrafes legales cuando Seth reclama el patrimonio de sus padres para pagar los gastos de un caro equipo de abogados defensores. Finalmente, la demanda es rechazada y en abril del 2004 puede empezar el juicio. Bueno, fue uno de los casos más claros en los que he ejercido la acusación. Había tantas pruebas contra Seth. La defensa de Seth se desmorona cuando la fiscalía desmonta su nueva coartada. Y había intentado amañarse una coartada, convenciendo a una de las mujeres que trabajaban en el burdel de que había estado con ella aquella noche. Y había más de un centenar de mensajes SMS que Seth le había enviado al burdel, intentando convencerla para que apoyara su coartada. Pero lo que Seth no sabía era que en aquella semana la chica no había ido a trabajar. La acusación concede especial importancia al hecho de que Seth comprara y utilizara un veneno poco habitual. Había estado realizando numerosas búsquedas por Internet para informarse sobre distintos métodos para matar. Y había comprado unas semillas venenosas que le habían servido para elaborar un líquido venenoso que encontramos en su dormitorio. Había utilizado este líquido para intentar envenenar a su madre. En cierto momento del proceso, el jurado visita la casa de North Rye, donde uno de los miembros del jurado advierte una rara planta venenosa en el patio trasero. Seth la había plantado o había tirado algunas semillas compradas por correo. La planta había crecido en el tiempo transcurrido desde su detención. Otra prueba condenatoria fue el hallazgo de restos de pintura azul en la ropa de Seth. Luego estaba el hecho de que en la ropa que llevaba en aquella época se descubrieron rastros de pintura idéntica a la que había servido para escribir un mensaje en una pared de la casa, obra supuestamente de la persona desconocida que había entrado y había matado a los 3 miembros de la familia. El jurado declara a Seth culpable de todos los cargos, pero este permanece impasible cuando le sentencian a cadena perpetua. Supongo que cualquier investigador se siente aliviado en estos casos cuando sabes que has completado una investigación en profundidad, has podido presentar las pruebas ante el tribunal y el jurado le ha declarado culpable de los 3 cargos de asesinato. No tardaron mucho tiempo en alcanzar este veredicto. Fue todo un alivio para los investigadores y para la familia. El equipo operativo especial recibe numerosos elogios por su trabajo, especialmente los detectives Leonard, Shee y el detective Paul Oglis. Para Seth, Paul era el policía malo detrás de la investigación. No le había querido nunca y hacía lo imposible para demostrar su culpabilidad. Me sentí muy aliviado al tener suficientes pruebas y confiaba en que le declararan culpable, porque sabía que lo había hecho él. Lo sabía desde hacía mucho tiempo y era frustrante no poder demostrarlo, no tener suficientes pruebas para demostrarlo.
Creo que es un magnífico ejemplo de cómo se pueden y se deben hacer las cosas. Los investigadores aguantaron la presión de la opinión pública, trabajaron a su propio ritmo, utilizaron todos los recursos disponibles, trataron al asesino de manera que creyó salirse con la suya si seguía mintiendo. Y todo estuvo encaminado a demostrar su culpabilidad. Esta historia terminó con un giro inesperado cuando la casa de los González se vendió, pero no se informó al nuevo propietario de su lúgubre pasado. La controversia consiguiente llevó a la aprobación de una nueva ley que obliga a todos los futuros vendedores a declarar este tipo de hechos a los posibles compradores. Seth González quedó finalmente expuesto como lo que era, un hombre cruel y codicioso que no sentía nada por los demás, solo por sí mismo. Alguien ha matado a mis padres, por favor, vengan. ¿Que alguien ha hecho qué? Alguien ha matado a mis padres de un tiro, creo. Están sangrando en el suelo. Está convenciéndose a sí mismo de que no lo hizo y quiere que los demás crean también que no lo hizo. Y supongo que al fin y al cabo, como miente a todo el mundo, también se miente a sí mismo y ha terminado creyéndose sus propias mentiras. Quizá eso le haga sentirse mejor, no lo sé. Quizá se sienta mejor si realmente cree que no lo hizo. Un hijo y un hermano muy querido en un ambiente familiar afortunado, con oportunidades y apoyos que muchos otros nunca tendrán, pero que se vio arrastrado por la codicia para cometer un crimen que nadie entenderá jamás. Además, Claudine descubre que Seth ha falsificado las notas de sus exámenes y se lo cuenta a sus padres. Loiva me dijo que estaba esperando recibir sus notas y que si había suspendido, iban a quitarle el coche. Y después de la tragedia, solíamos recoger el correo de su buzón y recibimos las notas que mandaba la universidad. Había suspendido y quizá él ya sabía que iba a suspender. Tras las revelaciones sobre el conflicto familiar llega otra sorpresa. Emily revela ahora que cuando fue a casa de su hermana la tarde de los asesinatos, no tan solo vio el coche de Seth aparcado junto al garaje, sino que alguien se movía en el interior de la casa. ¿Hay alguien en casa? Con este nuevo testimonio y las crecientes contradicciones en las que incurre Seth, su coartada se está derrumbando. Pero la policía carece todavía de la prueba definitiva de que Seth es el asesino. Por ello deciden que un policía secreto intime con Seth. El plan es que Seth le revele algún dato sobre los asesinatos. Y finalmente el plan tiene éxito. Hacia el final de nuestra operación especial con un policía secreto, este le preguntó a Seth ciertas cosas sobre el crimen y llegado a este punto, él le comentó algunos de los detalles que solo podía conocer el culpable de los asesinatos. El equipo operativo Tawas ha ido uniendo todos los cabos y tiene ya una idea casi exacta de lo que sucedió aquella tarde. Tras una tensa reunión con sus padres en su oficina, Seth llega a casa furioso hacia las 4. Está a punto de suspender sus exámenes y de que le castiguen confiscándole su amado coche. Culpa a su hermana por revelar todas sus mentiras a sus padres.
Ella está apoyada contra la pared cuando él se saca el cuchillo del cinturón y la apuñala una y otra vez. Finalmente agarra un jersey rojo y lo lanza sobre su cuerpo. Ahora ya no hay marcha atrás. Tiene que esperar que su madre y su padre vuelvan a casa. Seth González, de 20 años, es un egocéntrico, obsesivo y mentiroso compulsivo que ha planeado el asesinato de toda su familia. Ahora, Seth espera pacientemente que su madre y su padre vuelvan a casa. La policía cree que Seth se puso el abrigo de su padre para no mancharse la ropa con sangre y unos guantes de jardinería para no dejar huellas dactilares. Poco después de las 5:30, oye el coche de Loiva González que entra en el garaje. Claudine, Seth, ya estoy en casa. Hola, mamá. Estoy en el comedor. Cuando entra en la sala de estar, Seth la ataca por detrás. ¡Seth! Luego, con toda la sangre fría del mundo, Seth se inclina sobre su madre y le corta el cuello. Coge entonces su bolso y lo vacía de su contenido junto al cuerpo. De repente, unos faros iluminan la fachada de la casa. Luego volví a tocar el timbre, porque pensé que quizá no lo habían oído. Pero tampoco hubo respuesta, y entonces miré por la ventana, al lado de la puerta de entrada, y le dije a mi hijo, por un momento pensé que era un hombre. Era como la sombra de un hombre con un sombrero y un abrigo largo. ¿Qué es eso? ¿Un hombre? No, mamá, solo es un perchero. Mi hijo me dijo, mamá, solo es un perchero. Quise volver a llamar a la puerta por tercera vez y no hubo respuesta. Se me ocurrió mirar a un lado de la casa, porque también había una entrada lateral. Decidí ir hacia el coche de Seth, que estaba aparcado delante del garaje, y pensaba dirigirme hacia la entrada lateral de la casa. Pero de repente, algo me detuvo. Algo me detuvo, pensé. Es igual, ya les llamaré por teléfono esta noche. De manera que volví a subir al coche y me marché de allí. Seth empieza otra larga espera. A las 7, le alerta el ruido de la puerta del garaje que se cierra y su padre entra en la casa con las llaves y el portafolios en la mano. Hola, ya estoy en casa. No, no. Seth, no, no. A pesar de tener la médula seccionada, consigue darse la vuelta y agarrar el cuchillo. No, no. Seth se lo clava en el pecho. No, Seth, no. Y luego en el cuello.
Seth agarra el portafolios y esparce cuidadosamente su contenido cerca del cadáver. Tras ducharse, coge una pintura azul en spray y pinta garabatos racistas en la pared detrás de la sala de estar. Para simular la entrada de un atracador, arranca la mosquitera de una ventana trasera. Ahora ya solo le queda marcharse de allí y encontrar algún lugar donde deshacerse del bote de pintura, la ropa y los zapatos manchados de sangre, los guantes y las armas del crimen. A las 8 de la noche va a recoger a su amigo para pasar la noche en la ciudad antes de regresar después de las 11 y disparar las alarmas. Fui a casa de mi hermana solo para ver, porque siempre hablábamos por teléfono, pero aquel día no pude hablar con ellos porque les llamé, pero estaba ocupado. Probé de nuevo 10 minutos más tarde y varias veces más, pero siempre estaba ocupado, por lo que pensé que debían estar conectados a Internet. Ahora que los detectives tienen una idea muy clara de los acontecimientos, el siguiente paso es confrontar a Seth con las contradicciones en su versión de los hechos. Le hacen saber que pueden desmontar su coartada, pero Seth está preparado para defenderse. Varía su historia y ahora dice que había cogido un taxi para ir a un burdel y que había estado con una prostituta en el momento de los asesinatos. También se aseguró la colaboración de un taxista, pagándole $50. Le dijo que si alguien le preguntaba dónde estaba, les dijera que le había llevado hasta Chatswood. El taxista aceptó los $50, creyendo que seguramente solo estaba intentando engañar a su novia. Se quedó muy sorprendido cuando llamé a su puerta y le dije que se trataba de un triple homicidio. Enseguida me contó lo que ocurrió. Mientras la policía mantiene a Seth bajo intensa vigilancia, el comportamiento del sospechoso es cada vez más errático. Luego formula una siniestra amenaza que convence a la policía de que ha llegado el momento de entrar en acción y detenerle. La policía sabe ya que Seth González ha asesinado a sus padres y a su hermana, pero todavía no tiene la prueba decisiva para asegurarse su condena. Seth ha cambiado su coartada y ha pagado a unos cómplices involuntarios, un taxista y una prostituta, para que corroboren su historia, que estaba en un burdel en el momento de los asesinatos. Pero llegados a este punto, la policía tiene pinchado su teléfono y le somete a una vigilancia constante. La investigación se prolonga durante unos meses más, durante los cuales van apareciendo nuevos detalles del extraño comportamiento del sospechoso. Además de comprar venenos letales por correo, también ha montado un supuesto chantaje. Seth había mandado una carta a una empresa de productos alimenticios afirmando haber contaminado uno de sus productos y que moriría mucha gente. Sin duda, intentaba así crear otro falso culpable para alejar las sospechas de sí mismo si su madre moría envenenada. Cada vez está más claro el perfil de un joven astuto que pretende llevar siempre la delantera a la policía. La investigación es ahora un juego del gato y el ratón. Pero Seth empieza a acusar la presión a la que está sometido. Los medios de comunicación también le acosan sin cesar, pidiéndole entrevistas, y finalmente acepta, pero a cambio de una cantidad considerable de dinero. Luego acepta hablar gratuitamente con la periodista Cara Lawrence del Daily Telegraph de Sydney, cuando ésta le convence de que si vende su historia, aparecerá como un hombre codicioso ante la opinión pública. Estuvo muy sumiso. Se comportó como alguien muy dócil. Pero durante toda la conversación podías ver en sus ojos cómo su cerebro calculaba sin cesar. Su aparente docilidad contrastaba con lo que leías en su mirada
en la que podías ver cómo evaluaba la situación sin cesar, cómo estaba claramente intentando manipular la situación al máximo de su capacidad. Tuvimos que investigar gran cantidad de material. Tuvimos que descargar muchos ordenadores. Nos llevó mucho tiempo para ver si la familia había recibido amenazas a través de los ordenadores domésticos. Los investigadores toman declaración a Seth y a otros miembros destacados de la familia González. ¿Quieres hacer algún llamamiento, Seth? ¿Podemos publicar tu llamamiento para encontrar a alguien que sepa lo que ha sucedido? ¿Qué te gustaría decir? Las autopsias de los cadáveres detallarán las heridas recibidas por cada uno de ellos y establecerán la hora de la muerte. Además de las importantes heridas que han sufrido las 3 víctimas, los rasguños y arañazos que Teddy presenta en los brazos y las manos demuestran que intentó defenderse de su atacante. Las manos de Loiva también muestran señales de haberse defendido. En cambio, Claudine no parece haberse enfrentado a su atacante. Las investigaciones y las autopsias establecen que la familia ha muerto entre las 4 y las 7 de la tarde. A continuación, los detectives investigan los teléfonos de todos los miembros de la familia. Hacia las 4 y 10 de la tarde, Claudine, que estaba sola en casa, había mandado un mensaje de texto a una amiga preguntándole acerca de una fiesta reciente. Fue atacada poco después. También había indicios de que Loiva había caído víctima de una emboscada al regresar a su casa hacia las 5:30. Encontramos una bolsa con un recibo. El recibo de unas compras realizadas en Blacktown a las 16:14. Es decir, a las 4:15 de la tarde de aquel día. De manera que su asesinato fue posterior. Este recibo nos sirvió de referencia para calcular la hora de su muerte. Luego hay otro intervalo de unos 90 minutos antes de que Teddy fuera atacado al entrar en su casa hacia las 7 de la tarde. El momento de su muerte se calculó basándose en la temperatura de su cuerpo. Hola, ya he llegado. Al constatar que Claudine y la señora González presentaban temperaturas corporales más bajas que el señor González, tuvimos un importante indicio de que habían muerto mucho antes que el señor González. Unos días después de los asesinatos, Seth debe regresar a la casa para mostrar a la policía cómo había descubierto los cuerpos. Cuenta a los inspectores que salió del despacho de su padre a última hora de la tarde y se fue en coche hasta su casa en North Ryde. Aparcó junto a la puerta del garaje cerrada hacia las 6 de la tarde. Dice también que como estaba lloviendo, se quedó dentro del coche y habló por teléfono con un amigo. Llamó al teléfono de su casa, pero como no contestó nadie, volvió a arrancar el coche y se dirigió hacia el nuevo domicilio de un amigo. Al no conseguir encontrarlo, fue en busca de otro amigo con el que se fue a cenar en el centro. Luego acompañó a su amigo a su casa. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando Seth regresó de nuevo a North Ryde y descubrió la masacre. ¿Podrías reconstruir con detalle todo lo que hiciste en aquel momento? Entré y me arrodillé. Y llamé a una ambulancia al momento. Dije que necesitaba una ambulancia. Te lo pregunto de nuevo. Ya sé que es muy difícil. Si quieres que paremos en cualquier momento, dínoslo. Noté algo en la sala de estar, cerca de este sofá. Podemos hacer una pausa y empezar de nuevo cuando estés mejor. Prefiero seguir. De acuerdo. La policía interroga también a Emily Luna, la hermana de Loiva. Esta declara haberse acercado al hogar de los González hacia las 6 de la tarde del día de los asesinatos, pero que nadie respondió al llamar a la puerta. Como no parecía haber nadie en casa, se marchó de nuevo. Una vez examinadas todas las pruebas y terminados todos los interrogatorios, los detectives empiezan a formular distintas teorías sobre lo sucedido. No sabía cuál había sido el móvil. Solo podía decir que la cartera del señor González estaba allí y contenía bastante dinero, de manera que no había prueba alguna de que se hubiera tratado de un intento de robo en este caso en particular.
Como el dinero no puede ser el motivo, los investigadores deben estudiar la posibilidad de que el móvil haya sido el odio por algún motivo. Seth habla a los detectives de un reciente incidente de tráfico en el que su familia fue insultada y perseguida durante un rato por un coche lleno de matones. El conductor del vehículo había pasado cerca de su casa gritando insultos racistas contra los asiáticos antes de marchar a toda velocidad. Pero teniendo en cuenta que los 3 asesinatos no habían tenido lugar a la misma hora, me pareció bastante claro que se trataba de un crimen planificado. Creo que lo más destacable en el escenario del crimen fue el grado de violencia gratuita. Las heridas que presentaban las 3 víctimas eran excesivas si lo único que se pretendía era matarlas. Normalmente esto indica que el asesino es parte de la familia y normalmente indica que es un asesinato cometido con un gran componente emotivo, normalmente alguien cercano a la familia. Si podéis imaginaros los 4 puntos cardinales del mundo. En mi mundo, nosotros éramos los 4 puntos cardinales. Mi familia, mis amigos y yo mismo queremos pediros ayuda. Que cualquiera que sepa algo nos ayude, por favor. No cabe duda de que enseguida estuvo claro que había que interrogarle más a fondo. Al poder establecer con mayor precisión el momento de los asesinatos, la policía detecta una contradicción en las primeras declaraciones de Seth sobre cómo encontró a su hermana la noche del asesinato. Pero como todavía brotaba mucha sangre, de alguna manera pensé que el corazón todavía le latía. Dijo haber intentado reanimarla con respiración artificial, pero más adelante, después de las autopsias, se comprobó que Claudine llevaba muchas horas muerta y que era imposible que sangrara ni que pudiera ser reanimada. Otra parte de la historia de Seth que les costaba creer era su afirmación de haberse encontrado con un intruso en la casa. También estudiamos el marco temporal de lo sucedido. Uno de los agentes bajó las escaleras y salió por la puerta interior hacia el garaje y abrió la puerta exterior del garaje. Comprobamos que con el tiempo empleado para hacer todo esto, cualquiera que estuviera en la puerta de entrada se habría marchado ya hacía rato. Sin embargo, él insistió en haber visto la silueta de una persona o 2 que salían corriendo de la casa y giraban en la esquina. La policía también pudo relacionar a Seth con unas huellas ensangrentadas de pisadas sin identificar encontradas en el lugar del crimen. Durante el registro de la habitación de Seth, observé una caja de zapatos en el fondo de su armario. Esta caja de zapatos era interesante a causa de las huellas encontradas durante el examen del lugar del crimen. La policía descubre que el modelo y la talla de los zapatos que contuvo esta caja encajan perfectamente con las huellas del desconocido encontradas en el lugar del crimen. Los miembros del equipo operativo Tawas deciden que ha llegado el momento de volver a interrogar a Seth. Antes, sin embargo, se ha ganado la simpatía de toda la nación cuando termina el panegírico en el funeral de su familia entonando una canción. Papá, mamá, hermana. Sorry, I never told you all I wanted to say. Y entonces me dije a mí misma, oh Dios mío, ¿está loco o qué? Es que sinceramente siento tener que decir eso, pero me pareció una locura. And I know eventually we'll be together one sweet day. Palataya, ang ating Panginoon po ang sasagot ng lahat ng yan. Tayong lahat po ay... A pesar de toda la simpatía que Seth González despierta en el funeral de su familia, la policía está descubriendo claros indicios de que puede... El ordenador de Seth revela que ha realizado numerosas búsquedas por Internet para encontrar información sobre distintos tipos de veneno y que ha comprado a través de la red unas semillas que, manipulándolas, pueden convertirse en un veneno tóxico letal.
Era un veneno tan fuerte que estaba catalogado en Estados Unidos como arma de destrucción masiva. Un veneno tan fuerte que tan solo una pequeña cantidad puede literalmente matar a cientos de miles de personas. Los investigadores descubren entonces que una semana antes del crimen, la madre de Seth había sido hospitalizada por lo que se creyó era una intoxicación alimentaria grave. Seth es sometido a un intenso interrogatorio acerca de las pruebas de su ordenador. De momento no estás detenido. Sí. Y puedes marcharte si así lo deseas, ¿comprendido? Sí. La policía obtiene otras pruebas de que es un mentiroso compulsivo y muy hábil. Contaba a sus amigos que acababa de firmar un contrato millonario para grabar un disco con una discográfica o que era campeón mundial de kickboxing y acababa de regresar de Brasil. Decía a la gente que dirigía una empresa de modelos, que tenía que volar a Nueva York para reunirse con los directores de empresas de cosmética, que era abogado y tenía su propio bufete en la ciudad. Contaba tantas cosas, creo que todo eran mentiras obsesivas, que se había creado un mundo de fantasías a su alrededor. El patrimonio de Teddy González era de varios millones de dólares y ahora Seth era el único heredero de esta fortuna. En el momento de los asesinatos, Seth tenía muy poco dinero, pero consiguió unos $15.000 del Fondo de Compensación para las Víctimas para vivir y para cubrir los gastos del funeral. 2 meses después de los asesinatos, Seth comunica a sus familiares que tiene un tumor cerebral. Más tarde se descubrirá que esta historia es parte de un plan para conseguir parte del dinero de su padre y gastarlo en un nuevo coche de lujo. A los pocos días de los asesinatos, Seth González se había dirigido al gestor patrimonial de la familia para preguntarle sobre el alcance del patrimonio de sus padres en Australia y, sobre todo, para saber cómo tener acceso a este dinero. Unas semanas después, había entrado en un concesionario Lexus y encargado un coche deportivo de esta marca con un precio de $175.000. Seth mandó un correo electrónico a su madrina, que administraba las propiedades de Teddy en Filipinas, pidiéndole el envío urgente de $190.000 para el tratamiento de sus tumores. Incluso le manda documentación falsa para justificar su petición. Pero tras hablar con Emily y con la policía, ella se niega a darle dinero alguno. La policía también ha impedido que siga recibiendo ayudas del Fondo de Compensación para las Víctimas. Entonces empieza a empeñar las joyas de su madre y más tarde vende el coche de sus padres por más de $87.000. Codicia. Es lo único que se me ocurre porque después del incidente, ¿quién, después de perder a su familia, iría a ver al gestor de su padre pocos días después de su muerte? ¿Por qué utilizaría el coche deportivo de su madre y lo tunearía con nuevas ruedas, un nuevo volante y cosas así? Me preguntaba a mí misma, ¿por qué va a mentir? Si es inocente, dirá la verdad. No tiene por qué mentir para demostrar su inocencia, ¿no? Por eso fue así como empecé a dudar. Sé lo que pensaba de él, pero tenía que pretender que no le consideraba culpable. Y ni siquiera sabía con quién hablar de mi familia porque todos tenían sentimientos encontrados. También empiezan a salir a la luz ciertos conflictos entre Seth y sus padres. Últimamente le habían reprendido por sus deficientes resultados en la universidad. Otro punto de fricción se debe a que Seth se orina en la cama desde la infancia. Pero se negaba a ir al psicólogo por este motivo. Su madre se sentía muy frustrada. Según parece, sus padres se enteraban siempre que se orinaba en la cama, porque su madre todavía se encargaba de lavar la ropa. Y Claudine se lo contaba al resto de la familia. Por lo tanto, supongo que debía ser muy humillante para él, muy frustrante y muy embarazoso.